cómo esto está en nuestra práctica pedagógica, ¿no? Esta es parte del temario y tenemos que conocerlo. Un ratito vamos a bloquear la pantalla, la cámara para que se vea mejor la pantalla. El enfoque competencias, vamos a analizar acá una conversación, un diálogo que se puede trabajar no solo en la presencialidad, sino en la virtualidad y también en un trabajo mixto, ¿no? Que a veces se tiene que dar por la misma coyuntura que estamos viviendo. Acá la docente Iris señala, colegas, entiendo las dudas, dice, voy a compartir una situación que nos puede ayudar a aclarar, ¿no? Están hablando sobre las competencias. Les cuento que cuando me comuniqué con la mamá de Rosita, me dijo que durante este tiempo, ¿no? El tiempo de que ha estado en casa, estuvo colaborando con las tareas del hogar, como ordenar la ropa, poner los cubiertos individuales para cada uno en la mesa, guardar las frutas y verduras, después de hacer las compras en el mercado. Entonces Elena le dice, quiere decir que una situación compleja moviliza la combinación de las capacidades y reta al estudiante a usar todos sus recursos para resolverla. Entonces ya lo está interpretando de esa manera Elena, porque Iris señala pues, ¿no? que el caso de Rosita estaba apoyando, pero para ese logro ella ha tenido que movilizar y combinar capacidades. Otro colega dice, entonces, las competencias también se pueden desarrollar fuera del servicio educativo. Claro, señala Iris, ¿no? Eso era lo que les quería transmitir, colegas. Las competencias se desarrollan a lo largo de la vida, en situaciones cotidianas que nosotros en la escuela podemos simular. Miren, acá realmente las competencias se desarrollan en la vida, en la cotidianidad de la vida. Pero nosotros en la escuela, ¿qué hacemos? Simulamos esas situaciones para que nuestros niños puedan lograr competencias. Entonces, ¿consideras que Rosa continúa desarrollando competencias fuera del servicio educativo? Hay una pregunta. Y se responde sí, porque las competencias se desarrollan en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué será el enfoque de competencias? ¿A qué se deberá este enfoque de competencias? Hola, soy la profesora Elena. Voy a compartir algunos aspectos importantes que te ayudarán en tu práctica pedagógica, ¿no? Usando el enfoque competencias. En ese sentido, se plantea la pregunta, ¿qué significa enseñar al nivel real? ¿Cómo hacerlo? Enseñar al nivel real consiste en organizar el proceso pedagógico. En primer momento, cuando nos plantean organizar, es que el proceso pedagógico no va a ser solo copiar tal vez la clase del año pasado, actualizarlo con fechas y llevar lo mismo a las actividades. No. Organizar el proceso pedagógico tiene más sentido y mayor laboriosidad en este caso, porque organizar significa partir de varios aspectos, tener varios conocimientos y varios insumos para poder definir qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a planificar, qué debo considerar para esta planificación. Y ya entonces voy a organizar, pero esa organización es en función de qué, de las necesidades de aprendizaje de los niños. Entonces va a ser muy importante que nosotros identifiquemos antes de empezar a trabajar con ellos, identificar las necesidades de aprendizaje antes de plantear situaciones de aprendizaje. Tengo que identificar qué necesitan aprender nuestros niños y niñas y de sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Cuando hablamos de necesidades de aprendizaje, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos hablando
de qué cosas el niño necesita aprender, qué cosas puntuales el niño a esa edad necesita, a los 3, 4 y 5 años, necesita aprender. ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuáles son sus desempeños que el niño necesita tener en cuenta para ese aprendizaje? Luego vemos los intereses. Identificamos en qué está interesado. Puede ser, por ejemplo, en esta coyuntura que estamos viviendo, el niño puede estar interesado en qué son las enfermedades. El otro día un niño preguntó a su profesora, le dice, Miss, ¿qué es el virus de la mano, el pie, la boca? Porque bastante se ha hablado del COVID, ¿cierto? Pero no se les ha hablado más a los niños, tanto de inicial como primaria, no se les ha hablado mucho sobre ese virus, ¿no? De la boca, mano, pie. Entonces, los niños un poco que no saben de qué se trata. Después, dice hay un virus mono, también. Entonces, ellos están interesados, ya que están sensibilizados con el tema del COVID, están interesados en saber qué es. Entonces, si esos son los intereses, lo puedo desarrollar con competencias, ¿cierto? Hay algunas competencias, algunos desempeños que podemos ellos a partir del interés del niño investigar. Investigar con ellos, averiguar con ellos de qué se trata eso. Entonces, a eso se refiere cuando decimos necesidades de aprendizaje, competencias, desempeños, intereses, estar muy claros y identificar qué es lo que quieren averiguar los niños, ¿no? ¿Qué es lo que quieren averiguar? Y con ello nosotros recién podemos organizar el proceso pedagógico, ¿no? A partir de ello, identificamos los intereses. Por eso es un punto clave e importante identificar ese interés del niño. No puedo llegar a mi clase, ay, mira, yo he visto una clase muy bonita, seguro que les va a gustar. Pero si el niño no se muestra interesado, ahí es donde empieza el desorden en el aula, el niño se escapa cada rato del aula, no quiere estar en el salón, quiere irse solo a los juegos, lo paran trayendo. ¿Por qué? Porque no responde a sus intereses en la sesión de aprendizaje. Se está desfasado del interés del niño. Entonces es muy importante identificar ese interés, ser muy observadoras, brindar unos momentos de, de un clima cálido para que nuestros niños puedan dialogar con nosotras y nosotras saber cuáles son sus intereses. Es decir, identificar lo que necesitan realmente para continuar con su trayectoria educativa y alcanzar el perfil de egreso. Miren cuán importante es identificar esas necesidades, esos intereses. Colega, soy Marcial. Díganme, ¿saben ustedes, dice acá el colega, ¿saben ustedes cuál es el enfoque que utilizamos actualmente? Entonces la respuesta, ¿no? Es el Currículo Nacional de Educación Básica. En el Currículo Nacional de Educación Básica determina qué es el enfoque de competencias, la cual se define como la facultad, vamos a resaltar esto, la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. A través de la historia, como ya hemos visto nosotros el tema del currículo, a través de la historia se ha visto que en nuestra política educativa, los diseños curriculares, la política educativa de nuestro país ha ido cambiando de acuerdo al cambio de las sociedades, ¿no? Hoy en día la sociedad es tan diferente de hace 20 años, de hace 15 años. Cuando hablamos de hace 15 años, estamos hablando de 2000, 2010, 2008. Entonces, ha cambiado. Ha cambiado, los niños son diferentes, tienen otras necesidades de aprendizaje, por lo tanto el currículum también cambia. Y los conceptos respecto a la palabra competencia, al sentido de la competencia, ¿no?
respecto al enfoque de competencia ha ido también cambiando, ¿no? Antes era solamente con el DCN y hasta en rutas de aprendizaje era facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de resolver una situación problemática. Decía, ¿no? Que no podemos ver cómo lograr un propósito. Hasta ahí era lo que era la competencia, el concepto que nosotros podíamos manejar como competencia y a partir de ello se daba situaciones. Pero luego ya con el Currículo Nacional de Educación Básica, el CENEP, ya no solo es para lograr un propósito, una situación determinada, sino aquí pide algo más, actuando, que ese actuar debe ser de manera pertinente. Y no solo pertinente, acá hay algo importante que el currículo consideró, con sentido ético. ¿Por qué? Porque como se están perdiendo los valores y el respeto a través del tiempo por, por muchas situaciones, entonces acá no solo debe ser pertinente, sino debe primar la ética, ¿no? La ética que son conjunto de valores, de respeto, no solo a sí mismo, sino respeto a los demás, respeto al contexto, al medio ambiente en el cual el ser humano se encuentra. Entonces, eso es lo que plantea el currículo nacional. Por ejemplo, cuando a veces nosotros hablamos de reciclaje, ¿no? Ay, vamos a hacer actividades, los niños quieren reciclar. Y la profesora dice, traer mañana una botella de gaseosa, no vacía. Pero vamos a suponer que en estos tiempos los niños ya no toman gaseosa. Las familias ya muy poco toman gaseosa. Pero ¿qué hace? Como la MIS pidió, la mamá compra la gaseosa, lo toman la gaseosa o lo botan la gaseosa y te entrega la botella. Cumple. Entonces ahí no ha habido un sentido ético, no ha habido la mamá te cumplió porque eres la Miss y tú lo pediste, pero no hiciste un diagnóstico de qué cosas consume la familia, qué cosas tiene en su casa para poder recién plantear tu reciclaje, ¿no? Entonces, mayormente para plantear reciclaje no se pide a la casa, se usa con las cosas que los niños traen. A veces traen sus frugos, a veces traen sus botellas de diferentes bebidas, no se ve gaseosa, para ser honesta, yo no veo gaseosa nunca en las loncheras de los niños, pero sí veo otras cosas. Entonces, si vamos a hablar de reciclaje, eso mismo que el niño trae para que sea vivencial, para que sea real, es que eso mismo se puede juntar o ayudados por la auxiliar o en el servicio se puede lavar y guardar, ¿no? Hacer un espacio, poner donde van poniendo los materiales para el reciclaje. Y el usar eso sí tiene un sentido, pero no pedir algo especial, ¿no? Mañana traer una botella. Eso no es reciclaje. Entonces, ese sentido ético tiene que ser a partir de todo este concepto tendríamos que comprenderlo y lo que ahora el currículo nacional lo ha considerado, ¿no? Bien, ¿qué teorías de aprendizaje sustentan este enfoque de competencias? Nosotros vemos cómo vamos a identificar necesidades, intereses, pero para eso y plantear una situación de aprendizaje, tenemos que ver también que el currículo nacional plantea un enfoque de competencias, pero ese enfoque de competencias, no, como han visto el concepto, va sustentado en un marco teórico, ¿no? Propicio y que ve, ¿no? Y nos propone teorías que el aprendizaje se logra de acuerdo a la etapa evolutiva. Por eso es que están los estándares de aprendizaje, están los desempeños, ¿no? Para cada edad de los niños, porque lo que sí considera el currículo nacional es la etapa evolutiva del niño, ¿no? Del ser humano. Entonces, las teorías de aprendizaje que sustentan el enfoque por competencias están basadas a teorías y proponen que el aprendizaje se logra de acuerdo a la etapa evolutiva.
O sea, el aprendizaje, de acuerdo a las características de los niños, a su desarrollo evolutivo, tanto del ciclo 1 como el ciclo 2, tiene competencias y tiene sus capacidades y sus desempeños específicos para cada edad. Es por ello que debemos de respetar esta etapa evolutiva de los niños y no forzar con algunas situaciones, no con algunas actividades que terminamos dañando, ¿no? Como por ahí leía, eh, tanto un ejemplo, ¿no? Tanto regué mi plantita, ¿no? Y que la terminé matando. El agua es buena, el agua es buena para las plantas. Así sea bueno, no podemos darle demasiado porque vamos terminar haciéndole daño, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene que tener, tiene que estar dosificado, ¿no? Porque a la edad de los niños, en el ciclo 1, de 0 a 2 años, y luego de 3 a 5 años, los niños tienen sus propias características y hay que proponer situaciones a los niños que respondan a esa etapa evolutiva del niño. Y que el proceso de construcción personal, porque el currículo nos habla de un proceso de construcción personal. ¿Qué significa? Que cada ser humano, de acuerdo a la edad y de acuerdo a su experiencia, a lo que está viviendo, va a construir sus saberes, su persona, ¿no? Entonces, esta etapa evolutiva del ser humano y que el proceso de construcción personal se desarrolla a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros, ni bien llegan los niños, hacemos una actividad general para todos, ¿no? Pero aún ello no profundizamos en algunos que todavía no conocen, porque es importante hacer un diagnóstico de sus saberes previos para poder plantear situaciones reales. Pero si la docente no ha identificado, entonces plantea una situación general. Algunos niños repetirán nada más por repetición para cumplir, pero otros niños tal vez van a tener más conciencia de lo que están recibiendo al tener un saber previo y base sobre ello, ¿no? Por eso habla de que el proceso es de construcción personal. A medida que va experimentando, va vivenciando, lo va anclando a su nuevo saber, ¿no? Tenemos algunos autores que nos plantean sobre cómo es el aprendizaje de acuerdo a esta etapa evolutiva del niño. ¿Qué es lo que el niño ya puede hacer? ¿Dónde puedo desarrollar competencias, ¿no? Ya sabemos que nuestros autores, eh, que siempre lo venimos mencionando, son básicos. No puedo olvidar que tenemos estos tres autores, ¿no? Estos tres autores, como Piaget, Brunner y Vygotsky, sustentan las competencias, sustentan el enfoque de competencias que plantea el currículo nacional. Quiere decir que en cada una de las situaciones de aprendizaje que presenta o que desarrollan nuestros niños con las docentes, vienen enmarcados y respetando estos marcos teóricos, ¿no? ¿Qué cosa debe hacer el niño a cada edad? ¿Cómo debo guiar el aprendizaje? ¿Qué consideraciones debo tener? Por ejemplo, tenemos al gran Piaget, ¿no? Piaget, tomando como referencia Piaget, Feinstein y Carretero, nos señalan que el aprendizaje es un proceso de adaptación, ¿no? Es lo que ellos plantean. El aprendizaje es un proceso de adaptación de estructuras mentales, o sea, está dentro de la cognición del ser humano, ¿no? Se va adaptando, pero dentro de sus estructuras mentales, estructuras neuronales, del sujeto a su entorno. Esto implica tres procesos. Nos habla Piaget de tres procesos importantes, la asimilación, la acomodación y la adaptación. Y que estos tres procesos se van dando en
cada momento que el estudiante aprende a partir de su entorno, porque el estudiante aprende en su contexto, ¿no? Y se va dando desde en estas 4 etapas, que tienen también sus propias características. Entonces es muy importante identificar qué significa cada una de estos 3 procesos, qué implican estos 3 procesos. La asimilación consiste en recibir información de la realidad y asimilarla. Información de la realidad eh, objetiva, no subjetiva. Cuando nosotros planteamos a los niños algo que no está presente, algo que no es objetivo, sino es subjetivo, entonces el niño va a tener dificultad en esta asimilación. Por eso cuando planteamos situaciones, hay que tener en cuenta que debe ser información de la realidad, de lo que el niño ha vivido y está viviendo. No podemos hablarle algo que el niño no conoce, no es de la realidad, porque si no es de su realidad, no pertenece a su conocimiento, a sus saberes previos, entonces el niño no va a poder asimilarla porque está desfasado de su conocimiento, ¿no? Entonces, información de la realidad y asimilarla. Esto pasa a una acomodación. ¿Qué es la acomodación? Consiste en acomodar las estructuras del entorno para adecuarse a la realidad, a esta nueva realidad, ¿no? Esas estructuras que conoce el niño, esas estructuras que van a tener como base, se van acomodando, ¿no? A su nueva realidad. Y por lo tanto, se adapta. La adaptación es la relación dialéctica de ambos, entre asimila, acomoda y se adapta, ¿no? De ambos procesos, el cual provoca una nueva adaptación de los esquemas cognitivos preexistentes, ¿no? Entonces, lo que ya tomó como información, la procesa, la acomoda, ¿no? La adecua a su realidad y esa relación dialéctica de asimilación, de recoger del contexto de la realidad y acomodarla, ¿no? Acomodarla va a generar un nuevo aprendizaje y eso va a ser una adaptación de esquemas cognitivos preexistentes, ¿no? Eso va a pasar a eso, a esas, una vez que se adapta, ya va a ser de él y ya va a tener ese conocimiento nuevo, ¿no? ¿Y cómo se da? Él agrupa es en 4 etapas, ¿no? En 4 etapas, en algunos libros lo van a encontrar cuatro niveles, pero la gran mayoría menciona 4 etapas, ¿no? Una primera etapa que nos plantea Piaget es el periodo sensorio-motor, que va de 0 años a 2 años. En ese periodo, el niño va a lograr este proceso de asimilación, acomodación, adaptación, presenta un logro intelectual que se centra en la adquisición de reconocer objetos. Por eso acá llamamos sensorio motor, es la exploración. El niño no sabe el nombre de los objetos, pero sí los explora, los toca a través de todos sus sentidos, los va a percibir, ¿no? Luego pasa a una segunda etapa, que es el pensamiento preoperacional, que va de 2 a 7 años. Acá pasa del pensamiento concreto a representaciones simbólicas. Como acá el niño ha explorado, por eso se ha explorado, ya ha tocado, conocido, acá en el periodo sensorio-motor ha tenido que experimentar los objetos. Y luego en esta etapa de esos objetos pasa a las representaciones simbólicas. ¿Qué significa? Que empieza la noción simbólica, pero aún no logra todavía la reversibilidad, aunque tenga la noción simbólica, él pueda representar cosas, ¿no? Ya sea la noción simbólica son las formas de representación que tiene el niño de la realidad. Es con su cuerpo, con los objetos, finalmente tal vez con los dibujos, ¿no? Que son la representación simbólica.
Periodo preoperacional de 7 a 11 años. Aquí el niño utiliza las operaciones que se basan en estructuras internalizadas para clasificar objetos y eventos, como Capella Sánchez Moreno lo menciona. Acá el niño, ellos como ya han tenido, han representado, han jugado, han explorado, tienen mayor experiencia en la etapa preoperacional, y en las operaciones concretas ya utilizan operaciones que se basan en estructuras internalizadas. O sea, ya conoció, ya vio todas las características de los objetos, ya sabe cómo son los objetos, ya él representó a través del juego, ¿no? Juegan en el juego simbólico, por ejemplo, el niño en el juego libre, hacen un montón de roles e imitaciones, ¿no? Entonces ya pueden representar. Más que todo la representación se evidencia en el juego libre, cuando lo vemos que dicen yo soy el gato, yo soy el perro, yo soy tal mamá, etcétera, diferentes roles van representando. Y ya esa representación los pueden clasificar, ¿no? Esos objetos, o también los eventos en diferentes situaciones, ¿no? Va armando grupos de clase. Y periodo de las operaciones formales. Acá el estudiante ya es capaz de razonar correctamente sobre las proposiciones hipotético-deductivas. O sea, acá tiene un pensamiento lógico formal en el cual el niño ya puede mentalmente hacer diferentes, diferentes conceptos hipotéticos deductivos, ¿no? Entonces acá vemos que estas 4 etapas, y nuestros niños se centran en esta segunda etapa, preoperacional en el jardín, y ciclo 1, sensorio motor, ¿no? Ciclo 1, acá están los niños de 9 meses, de 18 meses y 36 meses, 24 meses. Y acá está la preoperacional, niños de 3, 4 y 5 años. Y en primaria, que es de 7 a 11, están acá, por ejemplo, va hasta los 7 años. El niño de los 7 años todavía está en primaria, primer y segundo grado, ¿no? Nuestro país, así es, ¿no? Usa como sustento el marco teórico y como sustento a Piaget para los aprendizajes. Sin embargo, esta dificultad se tiene porque el niño acá en la preoperacional, cuando va al nivel primario, todavía él sigue en la preoperacional, porque está de 6 años y 7 años, primer y segundo grado. Por eso es que los niños, a partir de esta preoperacionalidad, los niños pasan de frente desde el inicial, primer grado, hasta el segundo grado, ¿no? No es el niño pasa de frente, no hay repetición de grado como antes, ¿no? Porque se está considerando esta preoperacionalidad que el niño tiene, ¿no? En otros países se clasifica tal cual. Estas 4 etapas, el niño está en pre-kinder, kinder, eh, luego pasa al nivel básico, primaria, acá a los 7 años todavía, y a los 11 más recién está en la etapa acá preparatoria, ¿no? Entonces respetan esto. Pero en nuestro país, primer y segundo grado, ya lo ponen a primaria, cuando debería estar en otro nivel, ¿no? Todavía debería participar acá. Bien. Entonces, tenemos a otro teórico. Ya hemos conocido que nos dice Piaget con con sus etapas, con sus procesos de asimilación, acomodación, ¿no? Entonces tenemos a Brunner. Acá no olvidarse que al final el niño se adapta, ¿no? Por eso a otro le dicen la asimilación, la acomodación, cuando hay un equilibrio, un desequilibrio, y luego se adapta. Brunner nos habla y nos plantea que el aprendizaje se logra por descubrimiento. Tenemos que orientar el aprendizaje al descubrimiento. Muchos de nuestros casos que vamos a ver nos dice, no, nos plantea cómo el niño puede descubrir. Si es por descubrimiento, entonces, ¿quién le debe dar la respuesta?
¿Quién debe buscar la respuesta? El niño. El niño busca su respuesta a partir de las orientaciones de la docente, de la mediación y el acompañamiento que hace la docente. El niño puede estar interesado en muchas situaciones, ¿no? ¿Qué son las nubes? ¿Por qué llueve? Bien, está interesado. Y entonces vamos a guiar el descubrimiento, ¿no? Para que él tenga su respuesta. Guiamos el descubrimiento. No nos ponemos a explicarle que mira, que las nubes, la lluvia cae, que porque el sol se calienta, etc. Nosotros ya no le damos la explicación. Al contrario, guiamos para que él mismo lo descubra. Por eso hablaba de Brunner, que plantea que el aprendizaje se logra por descubrimiento. Si uno le da la respuesta y el niño no fue quien descubrió, entonces será finalmente repetir, ¿no? Repetir. Por descubrimiento y experiencia vivencial de los propios estudiantes. Eso es lo que plantea Brunner. Tiene que ser experiencia vivencial. Si es experiencia vivencial, entonces lo discursivo queda desfasado y desencajado totalmente. Lo discursivo, el papel, escribe, o sea, el papel que pensamos nosotros, cuanto más hojas de papel hay en el folder, más aprendizaje ha habido. No es así. El aprendizaje se logra a través de la experiencia vivencial de los propios estudiantes. Tiene que vivir la experiencia, no es la cantidad de hojas que vaya a hacer el niño, que nos sustenta según Capella y Sánchez Moreno para Brunner, ¿no? Luego, Brunner nos plantea estos conceptos importantes. Nos dice, el conocimiento adquirido se obtiene mediante una manipulación concreta y conceptual, no a través de la exposición de un experto. Por eso cuando a veces pasamos por las aulas y vemos la docente al medio hablando, 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 y los niños en silencio, forzados a veces, cállate, siéntate, sube mi dedito, me quedo calladito, la lechuza, etcétera. Ahí vemos claramente que no hay trabajo de construcción de aprendizaje. El niño no está descubriendo nada. Hay alguien que le está contando y ya lo descubrieron. En cambio, cuando uno pasa por las aulas, se ve que los niños están hablando, están trabajando, están construyendo sus conocimientos, ¿no? Hay bulla, en otras palabras, pero una bulla que es de conversación, de organización. Ahí en esa aula están construyendo el aprendizaje. No es como antes, ¿no? Antes pasaba por las aulas y cuanto más calladitos estaban los niños, se consideraba que era pues, los niños están calladitos, están trabajando en silencio. No es esa la idea. La idea es que sí, pues que haya bulla, conversación, porque los niños están explorando, están conociendo, están manipulando y en la manipulación que hace el niño expresa. Dice, mira, esto es así, mira, yo lo voy a poner acá, mira cómo son. Está hablando, está comunicando, están hablando entre ellos, ¿no? No están en silencio. Yo les invito para que un poco también vivenciemos esta realidad. Un día filmen el juego libre en el aula. Los niños están construyendo en ese momento, están teniendo sus ideas y no hay unos gritos desmedidos, sino hay una conversación, una bulla, pero esa bulla es diálogos que se escuchan entre ellos, ¿no? Diálogos, una conversa. Entonces, es ahí donde el niño va aprendiendo. Cuando después la profesora dice, muy bien, ahora sí, asamblea, y la asamblea de la profesora dura ¿cuánto? 20 minutos, 25 minutos, el niño está aburrido, ya no quiere salir, la profesora sigue explicando, sigue explicando. Entonces, eso ya se convierte en una exposición, un discurso. Rápidamente, la asamblea es para, ¿no?, plantear la situación problemática, tal vez jalar un poco de saberes previos para que todos hablen, ¿no?, organizar el diálogo y organizar, ¿no?
dar el propósito y la organización del trabajo, y el mayor tiempo los niños desarrollan, el mayor tiempo están manipulando, están trabajando, explorando para que puedan construir su aprendizaje, ¿no? Entonces, también nos dice Brunner que el aprendizaje se logra por descubrimiento del propio estudiante, que implica el desarrollo de capacidades, ¿no? Ahí bien claro dice, de observar. Tiene que observar lo que está, lo que tiene que, la que despertó su curiosidad, ¿no? Elaborar hipótesis. Tiene que hablar, si no, ¿cómo vamos a saber cuál es su hipótesis del niño? Y no es, si tenemos 20, 25 niños, todos ellos en forma grupales tienen que hablar sobre sus hipótesis, plantearse sus preguntas. Si el niño está calladito, ¿cómo va a plantear las preguntas? Y más todavía cortamos esa expresión, ¿no? Que ahí inclusive yo he visto carteles en el aula, dicen no hacer bulla en el aula. Entonces, en silencio, ahí está todavía ¿no? Y me quedo calladito. Entonces hay un dibujo también que vi una vez en un aula donde había un niño caminando y tarjado, y un círculo y una cruz, no caminar. ¿Cómo si están haciendo grupos, tienen que sacar materiales, devolver materiales? ¿Cómo vamos a prohibir hasta que se desplacen? Si el niño aprende en el movimiento, ¿dónde están los principios de la educación inicial? ¿No? Entonces, debo sacar las mesas, cuanto menos, menos sillas, el niño puede desplazarse con libertad. De eso se trata. No es que no le impido, ¿sabes qué? No debes caminar, no debes ah, caminar, desplazarte en las actividades. Sí puede hacerlo. Más bien nosotras debemos sacar las mesas, los sillos y peor aún los armarios, ¿no? No sé para qué hay tantos armarios. Nunca debemos tener demasiados armarios que eviten pues todo este desarrollo del trabajo de los niños, ¿no? Preguntas para verificar y plantear conclusiones. Es decir, se busca la motivación intrínseca. ¿Cómo buscamos la motivación intrínseca? Cuando el reto para el niño eh, es de acuerdo a sus intereses, responde a sus intereses, él quiere solucionar esa situación, que ha propuesto cómo hacerlo y está involucrado en cómo lograr ese planteamiento de solución que él ha propuesto, entonces el niño está motivado. Motivación intrínseca, el querer hacerlo, el que creer que tiene la capacidad de hacerlo y lo va a hacer. En cambio, cuando nosotros presentamos que la caja sorpresa, que el regalo, que miren que me llegó, lo único que creamos en el momento es un poco de expectativa. Abres el regalo, murió la expectativa, ¿no? Y desapareció, se fue la motivación. Entonces, la motivación ya no es extrínseca, de afuera. No, no es que yo llevo algo para que el niño observe, no, es intrínseca. Esa motivación intrínseca interna del niño es la que tenemos que provocar, promover en nuestros estudiantes. Cuando nosotros tenemos claro y los niños están motivados con esa motivación intrínseca, entonces no va a haber uno que se quiera ir. Saldrá uno para el servicio higiénico, irá y volverá rapidito porque quiere hacer el trabajo. No es como que lo tengo que traer. Y es más, se ve, ¿no? Miss, quiero ir al baño. Ya, se va uno y se van todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se irán todos mis niños y todos en el mismo momento? Es más, los profesores a veces tienen que cortar su clase y dar el permiso para el baño, ¿no? Porque ellos no están interesados en la clase, no quieren hacer eso, no les gusta la propuesta. Entonces no hay motivación intrínseca. Por más que la profesora haya propuesto, llevado algo que pueda despertar su interés, pero su interés se apaga cuando no hay motivación intrínseca, interna, ¿no? Brunner nos habla de estas etapas, de 3 etapas, en activa, icónica y simbólica. Hay que tener en cuenta estas 3 etapas porque viene también en nuestros casos y también está en nuestro temario. La etapa inactiva, no, se produce cuando el estudiante interactúa directamente con el mundo.
directamente con el mundo. Lo descubre a partir del contacto directo, empleando para ello todos sus sentidos. Entonces, esto es importante. Cuando el niño está pasando por esta etapa inactiva de, de interactuar directamente con el mundo, de interactuar directamente con teniendo contacto directo, ¿no? Con el objeto, con lo que está, con el objeto de su interés, y está empleando su sentido, entonces difícilmente lo vamos a ver yéndose cada rato del salón, que no quiere participar, o también leyéndole cada momento los acuerdos. Miren, los acuerdos dice esto, esto, el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño va a estar metido en el tema, está en esa etapa de la exploración. Entonces, pero todas las actividades tienen que ser concretas. Si estamos trabajando con este teórico, claro que sí. Es importante que sea de descubrimiento, que el niño a través de esa exploración busque sus respuestas a sus interrogantes que se ha planteado, ¿no? Por eso es importante saber cuáles son sus hipótesis, ¿no? Porque para lograr estas hipótesis, ¿no? Porque el niño tiene que observar, ¿y cómo observa? Con todos sus sentidos, no solo con la vista, con todos sus sentidos, para que pueda elaborar sus hipótesis, plantear sus preguntas, ¿no? El niño tiene que pasar por esta exploración, por esta etapa en activa. Luego tenemos la etapa icónica. Acá el niño y la niña aprende a representar el objeto ya descubierto en la etapa anterior a través de dibujos o representaciones gráficas, ¿no? Acá el niño, cuando ha tenido una exploración, ha tenido contacto, ha tocado, lo ha olido, ha jugado, ha experimentado, acá puede el niño en esta etapa puede puede ya hacer una representación del objeto, ¿no? Ya puede dibujarlo, ¿no? Por ejemplo, el niño a veces le decimos, dibuja tal cosa, y el niño ni ha vivido la experiencia, ni lo ha tocado, nada, ¿no? Entonces, ¿cómo va a dibujar? No tiene esa experiencia. Es por eso dice, son íconos, ¿no? Es una etapa icónica. La etapa simbólica no es igual, porque a veces se confunde la icónica con la simbólica, porque la simbólica consiste en el que el niño y niña ya pueden representar simbólicamente el objeto observado, construyendo una secuencia lógica del pensamiento. Acá ya el niño no solo puede representar simbólicamente, o sea, ¿y cómo lo puede representar simbólicamente? En la representación simbólica no es solamente con dibujos, ¿no? La representación simbólica es con objetos, porque el niño puede modelar, puede armar, ¿no? Y va construyendo una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a hacer su robot. ¿Qué es lo que necesita poner abajo? Sus piernas, porque la cabeza, los brazos, el tronco, ¿dónde se va a sostener? Entonces ya va teniendo una secuencia lógica de qué va a hacer primero, qué va a hacer después, ¿no? Ya va teniendo mayor capacidad de representación simbólica. Igual pasa cuando hacen modelado, ¿no? Me acuerdo que había un niño que quería hacer con modelado con torres, con bloques era. Tenía bloques de madera y querían hacer un puente, un puente. Entonces así terminaban haciendo una pista y no sabían cómo levantar ese puente, porque el puente es de un lugar a otro. Decían, no nos sale el puente, no nos sale el puente. Entonces de ahí estaban buscando entre ellos, conversaban entre ellos qué podría ser, se iban a buscar objetos y luego lograron cómo es el puente, qué te faltaría para levantar, con qué podrías. Entonces va a depender mucho de esa mediación que hace la docente para que el niño pueda lograr esta representación simbólica, ¿no? Del objeto observado, construyendo así una secuencia lógica, porque lo lógico era pues poner las bases para poner el puente, pero ellos pusieron primero el puente y no había la base que los levante. Entonces se dieron cuenta a partir de preguntas. Bien, entonces Brunner nos habla de todo ello, ¿no? Nos dice que es tan importante que se plantee
que los niños puedan descubrir ellos viviendo experiencias de exploración, ¿no? Usando estas etapas, inactiva, cónica y simbólica. Tiene que pasar por todas esas etapas. Yo no puedo pretender que el niño descubra con solo decirle, vamos a hacer hoy día modelado, ¿no? Si vamos a pedir que el niño represente simbólicamente, hay que hacerle primero que tenga ese contacto directo. Antes le llamamos experiencias directas, ¿no? Me acuerdo que cuando hacíamos las clases, en mi época decíamos, vamos a hacer las experiencias directas, ¿no? Primero es partir de experiencias directas, era el primer proceso. Entonces no se ha desactivado esos procesos porque era fundamentado en nuestros teóricos, ¿no? Entonces ahora le llamamos pues que debemos inicialmente tener esa etapa en activa, ¿no? Según Brunner, y saber por qué decimos experiencia directa, porque acá es importante que el niño tenga esa experiencia directa. Luego después puede ya el niño, ¿no? Tener claro toda la experiencia que podría lograr dibujos o representaciones gráficas. Por ejemplo, hay un caso donde el niño, la docente propone que hagan en 5 años, que hagan sus prototipos o tal vez que hagan sus símbolos de cada insecto para que ellos puedan ver cuáles tienen miedo al sol y cuáles no. Entonces, tal vez por ejemplo, la araña, el niño podrá hacer una X, para el animalito que encuentre la cucaracha, tal vez un circulito. Entonces son aquellas representaciones que el niño puede hacer. A ver, tengo todo el audio. No se escucha bien, Mises, a ver. No, no, Miss, buenos días. No se escucha bien, yo pensé que era mi computadora, pero ahorita como la colega habló, entonces yo dije, no es mi computadora, he estado jugando a ver si podía alzar un poco el audio, pero no se puede, no se escucha bien, En muy el caso bajo. mío, en el Se caso mío sí la estaba escucha escuchando, bajito. Miss. En el caso mío sí la estoy escuchando. Y está a 100. Mi, sí A te ver, escucha bajito, igual que la colega pensaba que era mi audio y estoy que le subo volumen, otra cosa, pero no se Se escucha le bien. escucha, pero bajito, Miss. Sí, Miss, a ver, bajito, bajito. Claro, no, a no ver. se le escucha fuerte para poderle también entender bien, ¿no? A veces es vamos a ver, ¿ya? Que a veces es la red. Vamos a optimizar un poquito acá. ¿Ya? ¿Ahí se escucha bien? ¿O se ocultó más hoy? A ver. ¿Se escucha, Mises? Miss, sí se le escucha, pero bajito, o sea, Ujú. Vamos a ver acá el audio. Ahí, ¿qué tal? ¿Sigue bajito? No, Miss, está bien el audio. Un poquito ya levantó. Ya. Listo, gracias. Bien. Entonces decíamos que Brunner, ¿no? Ya nos hablaba de la experiencia directa cuando habla de una etapa inactiva, la etapa icónica y la etapa simbólica, ¿no? Veamos el otro teórico que nos falta ver. Es el Vygotsky, ¿no? Vygotsky nos habla y nos plantea que el aprendizaje se logra a través de las zonas de desarrollo, ¿no? Esto es muy importante porque acá ya involucra al adulto, al docente, ¿no?
Para Vygotsky, el proceso de construcción de conocimiento se logra no solo, em, a ver, sí, se logra no solo por el desarrollo individual, sino por el desarrollo social y la interacción con los otros. Vygotsky ya interviene señalando que hay algo importante para que se dé el aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que es importante para Vygotsky? La parte social, ¿no? Es que tiene que haber interacción con los otros. Eso es importante para Vygotsky, porque los niños o las personas no aprenden en soledad, porque siempre aprenden de los modelos, de las personas, y se ve, ¿no? Nosotros hablamos el idioma que hablaron nuestros padres y ahí aprendimos en nuestro idioma, la forma de comunicarnos. Comemos, ¿no? La parte cultural también, comemos lo que los padres nos enseñaron a comer. Nosotros hasta caminamos como caminan nuestros padres. Entonces, todo ello tiene que ver el contexto social para este desarrollo, para este aprendizaje. Por eso nos dice que plantea que el aprendizaje se logra, ¿no? Ese aprendizaje se va a lograr a través de zonas de desarrollo, ¿no? Zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. Para Vygotsky el proceso de construcción también para él es construcción del conocimiento. No se logra no solo por el desarrollo individual, sino por el desarrollo social. Acá aumenta Vygotsky a lo que decía Piaget, ¿no? El niño tiene que tener contacto con los objetos, tiene que experimentar, tiene que vivenciar. Pero Vygotsky aumenta, todo ello puede hacerlo, está bien, pero con alguien, no puede hacerlo solo. Porque ¿de dónde va a aprender? ¿Con quién va a hablar? Y eminentemente para Vygotsky es el lenguaje, ¿no? Entonces, la zona de desarrollo real, nos dice Vygotsky, que es la zona en la cual se encuentra el niño y niña con sus propios conocimientos. Cuando decimos propios conocimientos, estamos basando a lo que el niño ya sabe, ¿no? Sus primeros saberes. Es decir, lo que puede hacer el estudiante de forma autónoma, sus saberes previos, sus experiencias previas que él tiene. Entonces, los niños con esto nos dicen que no vienen al jardín con cero de conocimiento, como antes se creía, ¿no? Los niños traen saberes, de acuerdo a la edad, traen sus saberes previos. Entonces, es muy importante identificar esa zona de desarrollo real para que no sea repetitivo, ¿verdad? La zona de desarrollo próximo. Este es real y este es próximo. La zona de desarrollo próximo es la zona donde algún experto, acá está el experto, y es el adulto, el docente está acá, ¿no? El docente u otro estudiante plantean diversas estrategias. Plantean diversas estrategias para ayudar a que el niño o niña pase de la zona de desarrollo real potencial, es decir, a la zona de desarrollo potencial, hasta acá. Va a ser como un puente, ¿no? Para ayudar a que el niño o niña pase de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial. Es decir, lo que está en proceso de desarrollar con ayuda y mediación. Acá aparece nuestro término de mediación. Entonces, el docente se encuentra en la zona de desarrollo próximo. Es como el puente, ¿no? El que va a llevar, orientar al niño a que pueda pasar de la zona de desarrollo real y pueda llegar acá a la zona de desarrollo potencial. ¿Y cómo lo va a hacer? Usando diversas estrategias, sin darle respuesta al niño. Por ejemplo, nosotros le preguntamos a un niño, a ver, dime cuál es, ordena tal vez de mayor a menor tus bloques o tus juguetes están por tamaño. ¿Cómo lo ordenas? Entonces el niño dice, no sé.
Cuando el niño nos dice no sé, es el momento que nosotros usamos esas diversas estrategias que tenemos para hacer una mediación. Le podemos decir, a ver, compara estos dos. Entonces el niño fácilmente identifica cuál es el grande y cuál es el pequeño. Ah, este es el pequeño. Y este otro, ¿dónde lo pondrías? Ah, lo va comparando y lo va poniendo. Entonces usamos diversas estrategias, pero no le damos la respuesta, no le decimos, no, así se ordena. No, si le decimos eso, ya el niño no descubre la respuesta. La idea es guiarlo poco a poco con diversas estrategias para que el niño pueda lograr y descubrir su respuesta, ¿no? Con diversas estrategias. A ese proceso de acompañamiento, usando estrategias, le llamamos mediación. Entonces, el mediador, el docente, está en la zona de desarrollo próximo. ¿A dónde lo lleva el niño? A la zona de desarrollo potencial, que es la zona ideal que el niño o niña debe alcanzar, evidenciando autonomía e independencia, es decir, lo que puede llegar a hacer el estudiante de forma autónoma, que son los aprendizajes nuevos, ¿no? Ya lo logró, ya conoce, y luego eso ya va a pasar a su nueva zona de desarrollo real y así va a seguir el círculo de la construcción del aprendizaje. Piaget nos habla que las etapas del desarrollo se vincula con la adquisición del lenguaje, porque considera que el lenguaje es la herramienta que desarrolla el pensamiento. Para Vygotsky es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, adquirir el lenguaje es el que va a desarrollar el pensamiento, porque ¿el lenguaje qué es? El lenguaje también es una forma de símbolo de la realidad. El nombre de los objetos que nosotros tenemos de acuerdo al idioma que hablamos de la realidad. Vemos una taza, al inicio el niño en sensorio motor ve todavía el objeto, pero cuando la mamá le dice, esto es tu taza, él le va a llamar taza. Y él ya de ahí comprende el idioma y va aprendiendo, ¿no? Cuando somos adultos y queremos aprender otro idioma, nosotros tenemos todos los objetos y nos preguntamos, ¿cómo se llamará en coreano? ¿Cómo se llamará en chino? ¿No? Vamos averiguando esos nombres de cómo. Entonces, eso es una herramienta que desarrolla el pensamiento, de poder nombrar los objetos, simbolizarlo con palabras, cada uno de los objetos. Entonces, también nos plantea Vygotsky las etapas, ¿no? Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Las etapas que nos plantea Vygotsky son, entonces, habla social, tenemos el habla social en una primera etapa. La otra etapa tenemos el habla egocéntrica y luego el habla interna. La tercera etapa. ¿A qué se refiere Vygotsky con esta primera etapa del habla social? Cuando el niño o niña emplea el lenguaje para describir el mundo, es decir, recibe información externa y la procesa balbuceando y produciendo palabras de acuerdo con lo que percibe, ¿no? Taza, biberón, es la primera etapa, pero usa el lenguaje, la emplea, ¿no? La emplea para describir el mundo. Puede decir taza, oso, pelota, ¿no? O tal vez, y la procesa balbuceando, a veces en su primer momento, en vez de decir ahí está, dice atá, ¿no? Entonces también hace balbuceos. Pero en la segunda etapa ya hay un habla egocéntrica. ¿Qué le llamamos el habla egocéntrica? Cuando el niño o niña emplea el lenguaje para regular su propia conducta y pensamiento, creando incluso sus propias palabras. Por ejemplo, el niño quiere expresarse, quiere expresar y quiere decir algunas cosas y no se va a callar porque él quiere expresar. En esta habla se da, el niño piensa, ¿no? Por ejemplo, la profesora le pregunta, ¿qué has tomado de desayuno para venir al jardín?
el niño busca la respuesta internamente, ¿no? Te dice pan, te dice leche, y por ahí tal vez, y cantidad de leche. Cuando la profesora le dice, ¿qué cantidad de leche? El niño dice, así más, o así, y te muestra su mano, porque no puede decir, todavía en su vocabulario no está el poco o mucho. Así te dice, ¿no? O tal vez el niño en vez de decir grande, ¿qué tamaño de pan comiste? El niño no maneja todavía el término grande. Entonces, ¿qué dice? Tomeno. Usa sus propias palabras. No crea incluso sus propias palabras. Hay niños que usan, todavía no identifican el nombre de un objeto o el nombre de una acción, ¿no? Que es parte del idioma y no se hacen problema. Ellos crean su idioma, crean su propia palabra, ¿no? Y las dicen. Dicen tomeno. Me acuerdo que una niñita decía, kiokio, ¿no? Kiokio decía así. ¿Y qué era kiokio? ¿Qué era kiokio? La lonchera. No se acordaba el nombre ni tampoco podía pronunciar lonchera y decía kiokio. Entonces, y le entendía, ¿no? Porque decía, mi kiokio, decía, ¿no? Entonces yo le decía, tu lonchera, ¿me estás diciendo tu lonchera? Movía la cabeza, ¿no? Si no decía sí, tenía 3 años. Entonces la mamá decía, no sé a qué le dice kiokio. A la lonchera, señora, le dije, a la lonchera. ¿Y cómo se da cuenta? Me dice, ay, ella para cambiando el nombre de las cosas. Le digo, está más bien aprendiendo el idioma y hay que hablarle con claridad. Pero ¿qué pasa en esta etapa? A veces se ve un poco confundida para el niño porque los papás comienzan a decir, mamita, que lida, te quiero mucho, ¿no? Te quiero. Hecho que le toma, le dicen, ¿no? Entonces el niño aprende así, que es ese término, ¿no? Quelo, quelo, y hasta decir quiero eso, va a pasar mucho tiempo porque así lo está aprendiendo, ¿no? Entonces es muy importante también esta segunda etapa, que es una habla egocéntrica, que el niño tiene todo el deseo de emplear el lenguaje. Y una tercera etapa, que es el habla interna, cuando emplea su propio lenguaje para reflexionar. Acá ya usa, por eso es interna. El mismo niño piensa, reflexiona, para reflexionar sobre la solución a los problemas, pero de manera interna. Esto muchos niños lo hacen y es importante que, que le demos su tiempo, ¿no? Cuando están en este proceso, en esta etapa. Le hacemos preguntas y el niño demora en responder, pero no demora porque no quiere hablar, sino está todavía trabajando en esta habla interna. Por ejemplo, si ahorita yo pregunto a alguna de las mises, a ver, dígame qué concepto tiene usted sobre mediación. Entonces, la Miss primero va a regular internamente qué es lo que va a decir, va a buscar en sus saberes, en sus conocimientos mentalmente, luego lo puede explicar. Entonces, a esa búsqueda, a esa reflexión de uso de las palabras, porque no puedes decir, ¿no? O tal vez te está regulando, definiendo qué palabras usar, cómo decirlo. Entonces, eso es el habla interna. Muy bien. Hemos visto los 3 teóricos base que son del programa del currículo nacional que sustentan el enfoque de competencias, ¿no? Entonces, en cada una de nuestras sesiones tienen que estar estos teóricos, en cada una de nuestras actividades, estar presente estas ideas de nuestros teóricos, porque nosotros trabajamos con el currículo nacional. Es la política educativa de nuestro país. Se espera que cuando un docente haga sus actividades de aprendizaje, esté trabajando con este enfoque competencias. Y si trabajo con el enfoque competencias, estoy considerando lo que dice Piaget, lo que dice Brunner, lo que dice Vygotsky en cada una de las sesiones. Eso es trabajar en el enfoque competencias, ¿cierto? El CENEP entiende que el aprendizaje como un proceso complejo
que se desarrolla de forma progresiva y continua. De hecho, el CENEP presenta descripciones de los niveles de desarrollo y las competencias, que son los estándares de aprendizaje. Asimismo, presenta descripciones más específicos de lo que se espera que demuestren las y los estudiantes, es decir, los que están desarrollando aprendizajes, que son los desempeños. Además, ofrece una serie de orientaciones para que los docentes podamos desarrollar competencias. Entonces, el Currículo Nacional, cuando nos habla de las competencias, no solo nos presenta las competencias, no solo nos presenta los marcos teóricos, sino también nos brinda las orientaciones. Entonces, orientaciones que van a orientarnos a desarrollar las competencias en cada una de las sesiones, ¿no? Y a pesar de ello nos pone también en los estándares de aprendizaje, ¿no? Nos dice qué es lo que debe aprender cada niño a esa edad. Por eso nos pone un estándar. Esto es lo que debe hacer. No ir más allá para que no afectar el desarrollo evolutivo del niño, ni tampoco intentar bajar para que no se vaya al otro nivel, ¿no? Sino mantener su estándar. Y por edades también nos presentan los desempeños que deben desarrollar los aprendizajes, que deben desarrollar los niños para lograr sus aprendizajes. Ahora, ¿qué es lo que nos plantea el Currículo Nacional? ¿Cómo nos orienta el aprendizaje? Hay orientaciones sobre el aprendizaje en el capítulo 6 del Currículo Nacional. Tomen nota, mises, el capítulo 6 del Currículo Nacional. Se encuentran las orientaciones pedagógicas para desarrollar las competencias. Todas las competencias. No podemos decir que esta competencia se desarrolla con este aspecto nada más o esta otra competencia con este otro aspecto. No. Todas las competencias de todas las áreas se desarrollan con estas orientaciones que debemos de tenerlo claro y trabajar. Son orientaciones que deben estar presentes. Las planificamos dentro del proceso de la sesión de aprendizaje, ¿no? Que cómo vamos a hacer al inicio, cuál de estos puedo ponerlo en el desarrollo, cuál de estos puede servir para el cierre. Entonces, de acá nosotros somos las que trabajamos las sesiones y tienen que estar presentes en las sesiones. ¿Por qué? Como una vez más les digo, que el Currículo Nacional de Educación Básica es la política educativa de nuestro país y toda docente desde el 2017, 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Con este es el 6º año que estamos trabajando con el CENEP y debemos trabajar con estas orientaciones, ¿no? Una de ellas es partir de situaciones significativas. Las situaciones significativas aluden a experiencias reales o posibles que forman parte de sus prácticas sociales, cotidianas y de actualidad. Ello contextualiza las situaciones a las que van a enfrentar los estudiantes y le otorgan sentido y motivación a la movilización de las capacidades para resolver retos factibles, de ser reales en un futuro o que al menos le ofrezca un esquema de actuación verosímil dentro del cual se despliegan las competencias. Aquí vemos en la imagen, ¿no?, que los niños están partiendo de una situación significativa. ¿Por qué? Porque es una experiencia real. El niño que, por ejemplo, acá están sembrando, ¿no?, en una maceta una plantita. El niño pone en juego todas sus emociones. Miren acá, así están poniendo sus saberes, sus capacidades, su capacidad motora, su capacidad cognitiva, su capacidad social, ¿no? Porque acá el niño, ¿no?, están viendo, ¿qué le podemos echar acá a la plantita? Ah, ya, la tierrita. Están echando la tierrita especial. La niña está viendo cómo lo están haciendo. Él está midiendo con una lámpara, ahí está llenando, porque sus capacidades le dicen que si agarra todo el saco, tal vez se va a derramar. Entonces, están midiendo.
Acá tiene una regadera que le va a servir para regar. Y la niña está colaborando ahí, entre los dos están haciendo. Entonces, esto, el niño será significativo porque él ya habrá aprendido, ¿no? A partir de lo que está haciendo, de cómo es que la planta va a ir creciendo. Tal vez día a día registrarán cómo estaba creciendo la plantita. Entonces, es significativo porque los niños tienen saberes previos, conocen, saben qué es la tierra, qué es la planta, vivencia, y eso va a estar presente en sus vidas, ¿no? En sus vidas futuras. ¿Quién no se acuerda tal vez que algún día sembramos una plantita, ¿no? Y nos ha sido tan emocionante como le está pasando a estos niños. Entonces, ellos van a tener, ¿para qué servirá esta planta? Tal vez para, si es una planta decorativa, tal vez para decorar o arreglar el colegio, que se vea bien. Tal vez si es una planta comestible, será para el huerto, etc. El enfoque por competencias considera necesario las experiencias de aprendizaje se ubiquen en contextos reales, como acabamos de ver, de manera que aprender y hacer sean procesos estrechamente vinculados, ¿no? A eso le llamamos la enseñanza situada, porque el niño está aprendiendo, aprende haciendo, está haciendo y está dándose cuenta de cómo es que lo va a echar la tierrita, cómo es que lo va a regar, se está dando cuenta. A eso le llamamos enseñanza situada, cuando aprende haciendo. Otra característica que tiene que estar presente en las sesiones de aprendizaje es la mediación y el conflicto cognitivo. La mediación, como veníamos ya dialogando, como hablaba Vygotsky, ¿no? En la zona de desarrollo próximo, la mediación es la enseñanza, dice, ¿no? En la enseñanza no se puede quedar solo en la zona de desarrollo real. No se debe simplemente limitarse a lo que ya los estudiantes conocen, sino más bien ampliarse a aquello que todavía no dominan. O no conocen. En ese sentido, lo retador también se relaciona con generar un conflicto cognitivo que cuestione sus creencias y conocimientos de los estudiantes de manera que se esfuercen y pongan en juego todas sus capacidades y puedan progresar a un nivel de desarrollo mayor y a construir su nuevo conocimiento. Es acá cuando la docente acompaña a partir de lo que ya sabe, que es la zona de desarrollo real, los saberes previos, ¿no? Pero a partir de ello, acompaña que logren, que pasen a la zona de desarrollo potencial, o sea, amplíen su conocimiento, amplíen un poco más. Pero, ¿qué va a usar la docente? Estrategias, ¿no? Y también los puede conflictuar con un conflicto cognitivo para que el niño cuestione sus creencias. Por ejemplo, en la otra que veíamos sembrando una plantita, el niño tiene claro que las plantas crecen en la tierra, pero si proponemos otro tipo, ¿no? Tal vez ya plantitas de agua, y hay plantitas que están solo en el agua. Entonces, ¿qué pasaría si las dejamos solo en el agua? ¿Habrán plantas que viven solo en el agua? ¿Cuál será? Nos conflictuamos un poco para que cuestione sus creencias, es lo que él cree y también conoce, ¿no? Entonces, para que amplíe un poco más su conocimiento, que no solo hay plantas de tierra, también hay plantas de aire, ¿no? De agua. El pensamiento complejo es otra propuesta también que nos da el CENEP, que nosotros debemos trabajar en todas nuestras sesiones de aprendizaje. Debe estar también el pensamiento complejo. El enfoque de competencias considera que es necesario que las y los estudiantes vean al mundo de manera integral, como sistema interrelacionado, evitando miradas reduccionistas o parcializadas. Esto supone el desarrollo de una posición crítica y argumentada. Esto es muy importante, pensamiento complejo, ¿no? Hay que buscar una posición, desarrollar esto en los niños, una posición crítica y argumentada.
frente a la realidad y la sinergia entre los aportes de diversas disciplinas que permitan a los niños y niñas formar una visión más completa del mundo. Por ejemplo, si nosotros preguntamos a los niños que estaban sembrando, le podemos decir, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? O cómo has logrado, si nos presenta la macetita, cómo has logrado sembrar esa planta, ¿no? Entonces el niño nos comenzará a contar que primero puso la planta, vamos a suponer que la niña se llama María, que María agarró la planta y él echó la tierra para que la planta, ¿y por qué María agarró la planta? Ah, para que la planta no se vaya a caer. ¿Y qué hubiera pasado si no estaba María? ¿No? Un poco también para que tenga una posición. Y que así el niño va dando sus respuestas argumentadas, va a responder de una manera crítica. Entonces nosotros vamos dándonos cuenta que el niño tiene una explicación, tiene un argumento, tiene una posición crítica sobre lo que está haciendo. En cualquier competencia, ¿no? Cualquier competencia que trabajemos, siempre hay que promover el pensamiento complejo. En el aula nos dice el MBD que por lo menos 2 a 3 actividades de pensamiento complejo debe haber dentro de cada una de las sesiones. No solamente vamos a dejar que el niño, ¡ay, qué bonito! El niño cuenta, explica, pero tengo que hacerles preguntas para que el niño tenga una posición crítica y argumentada. No podemos saber quiénes hicieron su macetita, ya, muy bien. Rosita, Pepito, el grupo tal, listo, aplausos, no. Sino hay que pedir argumentos. Si decimos, ¿qué hiciste primero? A ver, cuéntanos. A mí yo puse la tierra, la plantita, luego lo regué. Ah, ya, muy bien. ¿Y dónde está la pregunta? ¿Por qué pusiste la tierra? ¿Para qué pusiste el agua? ¿Qué crees que va a pasar con el agua? ¿No? ¿Qué echaste a la plantita? ¿Por qué escogieron esa planta? Entonces, esas preguntas buscan la posición crítica a los niños y ellos nos van a dar una respuesta, ¿no? Eso debemos promover en cada una de las sesiones. Normalmente, a veces queremos que el niño nos responda o ya tenemos una respuesta predeterminada nosotros y decimos, ¿qué le echaste a la planta? A ver, tierra, ¿qué más? A la planta, el agua, ¿qué más? ¿En qué lo preparas? En una maceta. Son preguntas y respuestas ya establecidas. Pero si le pregunto, ¿por qué crees que le has echado agua? ¿Para qué crees que le va a servir el agua? Tú como docente no sabes la respuesta del niño. El niño puede dar una respuesta. Ah, yo creo que se le echa el agua para que la plantita no se vuelva amarilla. El niño, pues yo creo que se puede echar el agua para que la plantita siempre esté verde. Yo creo que se le echa el agua para que la plantita tome, porque tal vez ha escuchado en los videos, ¿no? Tome y no tenga sed, ¿no? Me puede decir muchas diferentes respuestas y eso es su posición crítica. Ese es su argumento frente a la realidad que está pasando, ¿no? Entonces, esto se debe promover por eso en todas las disciplinas, en todas las competencias, todas las sesiones de aprendizaje. No debemos de olvidar eso, ¿no? Aprender haciendo, como ya habíamos visto, estamos hablando de una enseñanza situada, ¿no? El enfoque por competencias considera necesario que las experiencias de aprendizaje se ubiquen en contextos reales, de manera que aprender y hacer sean procesos estrechamente vinculados. Enseñanza situada, ¿no? Ahí cabe considerar que el aprender haciendo significa que los estudiantes no solo se ubiquen en contextos cercanos, sino a todo aquello que les rodea en su vida. No solo vamos a darle una pauta, sino que la niña, por ejemplo, acá, si ella está organizando de acuerdo a un criterio, su cesto de ropas, las está doblando usando sus propios criterios, pero aprende a ordenar haciendo. Por eso decimos, aprender haciendo es una enseñanza situada. Error constructivo. Muchas veces los niños se equivocan en sus respuestas, ¿no? Cometen errores, pero nosotros ya no sancionamos ese error. Al contrario,
usamos eso ¿para qué? Para desarrollar competencias. El enfoque por competencias considera el error como una oportunidad de aprendizaje. Esto es muy importante, ¿no? El error como una oportunidad de aprendizaje. Para el estudiante, en tanto propicia la revisión y reflexión. ¿Por qué? Porque no le vamos a decir a los niños, vamos a suponer que el niño nos dice, yo no le echo agua porque se va a morir la planta, se va a ahogar, ¿no? Entonces, el niño piensa que le echamos el agua y que se va a ahogar. Entonces, tenemos que revisar con ellos, ¿no? Cómo se podría hacer el goteo, qué piensa él si le podemos poner el agua, pero cómo podría ser para que no se ahogue, qué piensa él, ¿no? ¿Qué piensa de la cantidad de agua que debe echar? Entonces, no vamos a sancionar el error, al contrario, vamos a reflexionar con él, por eso dice, se propicia la revisión y reflexión de los diversos productos o actividades realizadas para identificar oportunidades de mejora y diseñar estrategias de aprendizaje. Con ellos mismos reflexionamos, revisamos y ahí ellos se van a dar cuenta. Pero es muy importante cómo la docente guía eso, cómo va a mediar esa revisión, esa reflexión. El trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo es tan importante como sostenía Vygotsky, ¿no? Tiene que ser con alguien, tiene que ser en sociedad, tiene que haber con más personas. Cabe agregar que el trabajo cooperativo es relevante y vital hoy en día para el desarrollo de las competencias. De acuerdo al CENEP, el trabajo cooperativo supone ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo, caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la autorregulación. No es igual un trabajo grupal, porque a veces dicen, hay que hacer ese trabajo grupal. ¿Qué pasa cuando hay un trabajo grupal? Dice, a ver, agrúpense, los niños van y se sientan ya en sus grupos. Ya ellos tienen establecidos sus grupos, ¿no? Se van ahí. Inclusive en los grupos a veces la docente dice, tú haces esto, tú haces el otro y tú haces tal cosa. Y le designa qué va a hacer. Pero el trabajo en equipo es algo más, va más allá, porque ellos solo se organizan, descubren sus propios talentos que tienen que ver. Eso no es fácil, por eso dice trabajar en equipo es difícil, porque hasta en los adultos, ¿no? A veces nos agrupa, salimos agrupadas con personas que tal vez no son muy amigas, es más, a veces no se, no se llevan muy bien con el docente, pero el trabajo de equipo es importante porque ahí tiene que reconocer el talento, entre ellos reconocen sus propios talentos. ¿Qué es lo que podría hacer uno? ¿Qué es lo que podría hacer el otro? Y es ahí donde se da la complementariedad y la autorregulación. La autorregulación de aceptar al otro con sus formas y sus talentos. Y cada uno también, hay niños que quieren hacerlo todo. No dan la oportunidad a los demás. Acá se va a autorregular. ¿Por qué? Porque en este trabajo cooperativo todos cooperan, todos hacen desde su talento, se complementan unos con otros. Y eso no es fácil, porque a veces uno nomás quiere o el otro no hace nada, el otro se saca un juguete y no participa. Entonces, esa autorregulación lo vamos a lograr en la medida que se haga estos trabajos cooperativos constantemente. Desde el enfoque competencia, busca que estos estudiantes hagan frente a una situación retadora en la que se complementen sus diversos conocimientos, sus habilidades y destrezas, ¿no? Cada uno tiene un conocimiento, sus propias habilidades, sus propias destrezas. Es ahí donde ellos van a complementarse. Así, el trabajo cooperativo y colaborativo se permite realizar ciertas tareas a través de la interacción social, aprendiendo unos de otros, independientemente de las que correspondan a realizar de manera individual.
¿no? Cada uno aprende del otro y eso pasa también, ¿no? Como docentes, por ejemplo, cuando hacíamos talleres, yo me acuerdo, les daba el tema, les orientaba y cada grupo, unas iban escribiendo, no todas escribían. Una escribía, la otra hacía una pequeña conclusión, la otra, o se repartían las conclusiones para que los unan, luego lo leían todas juntas. Eso es un trabajo cooperativo, porque finalmente es el producto, es el equipo, es el trabajo en equipo, ¿no? Las ideas fuerza. La competencia se define como la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito. Implica el empleo de conocimientos, habilidades, procedimientos y actitudes. Se desarrolla de manera permanente y su logro puede variar de estudiante a estudiante. No todos los niños tienen pues las mismas capacidades para poderlas combinar, ¿no? Entonces, por eso es que varía de estudiante a estudiante. El enfoque por competencias implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe centrar en el estudiante, porque es él quien experimenta, y en sus desempeños de él, los cuales deben demostrar en qué nivel de logro se encuentra el estudiante. Para aplicar el enfoque por competencias es indispensable identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como conocer el contexto en el cual se encuentran. Este contexto es importantísimo, Mises. Como les decía, si la docente pidió botellas para hacer algo en reciclaje, es porque no conoce el contexto de los niños. Por ejemplo, muchas mamitas se ve, hicimos una encuesta, ¿no? Toman gaseosa cada qué tiempo y la gran mayoría decía que no tomaba gaseosa. Preparaban refrescos y si compraban algún tipo de refresco. 4 o 5 de casi un grupo, una muestra grande, no tomaban gaseosa. Entonces, ¿cómo, si yo no conozco ese contexto, voy a pedir botella, ¿no? Las teorías de aprendizaje constructivista consideran que el aprendizaje se logra integrando los conocimientos previos, o sea, sus saberes previos, con los nuevos y aplicándolos en diferentes contextos. Consideran que el conocimiento se encuentra dentro del estudiante y ese proceso de construcción puede ser individual o social, porque los conocimientos previos, para saber qué es lo que trae el estudiante, porque está dentro de él, ¿qué tenemos que hacer? Dialogar con él para que él pueda comunicar. Pero mi niño no habla. Entonces tengo que trabajar más en el clima de aula porque los niños no hablan, porque todavía, bueno, a esta altura sí ya, ¿no? Pero al inicio no hablan porque todavía no hay un ambiente de confianza para ellos, para que puedan expresarse. Que la mamá nos dicen, ay, en mi casa habla bastante, grita, todo. Claro, es su clima de confianza. Pero mientras no sienta que en el jardín hay un clima de confianza, entonces nuestros niños van a todavía limitarse en su expresión. Enseñar a nivel real consiste en organizar el proceso pedagógico en función a las necesidades de aprendizaje, considerando su realidad inmediata a nivel personal, social, geográfico y cultural. Eso es importante, ¿no? Ver esa realidad que trae el niño y que esa realidad de su contexto, ¿a cuál va a responder? Su realidad personal, su realidad social. Por eso cuando nosotros pidamos material o hablemos de algún tema con los niños, hay que considerar cuál es su realidad personal del niño, cuál es su realidad social, cuál es su realidad geográfica, cuál es su realidad cultural. A eso le llamamos contexto, ¿no? Contexto. Contexto personal, contexto social, contexto geográfico, contexto cultural. Vamos a suponer que su contexto social, económicamente, los niños tienen muy bajos recursos. Entonces, ¿cómo nosotros sabiendo eso vamos a hacer? Vamos a pedir algo, que mañana vengan todos con buzo, que vengan con esto o el otro. Entonces, hay que conocer la realidad personal. Hablamos del Día de la Madre, Día del Padre. Y a veces el Día del Padre pedimos algunas cosas o que venga tu papá y no entre la mamá y algunas cosas así. Ya estamos viviendo en otros tiempos
donde no puede ser. Me acuerdo cuando recién estábamos en el 2019, era la primera reunión con los padres de familia para el Día del Padre y las maestras sí pues plantearon que, que la actuación por el Día de los Padres iba a ser una dramatización, un juego iba a ser, ¿no? Un juego con los padres y sus niños, no ingresen las mamás, porque el colegio era pequeño. Entonces yo les dije, no puede ser porque eso sería discriminatorio, porque la gran realidad de nuestros papitos que vivimos, que tenemos acá, muchos de ellos son mamitas que no viven con el papá del niño. Y si no viven, ¿por qué vamos a generar una situación, problema en sus hogares cuando nosotros debemos de planificar respetando esa realidad personal de cada uno de nuestros niños? Entonces, es el colegio quien tiene que flexibilizar, no son los padres que tienen que ajustarse a ello. Nosotros tenemos que flexibilizar y trabajar, ¿no? Entonces, se les dijo que sí, pueden venir la mamá, puede venir la abuelita, solo separamos en 2 horarios, más bien los juegos, ¿no? Porque iba a haber más personas, el colegio es chico. Entonces, ya se acomoda de acuerdo a la realidad. Muy bien, vamos a resolver nuestros casos. A ver. Ujú. Listo. Ujú. Ya. A ver. Veamos el primer caso. Me escriben en el chat para poder ver su participación. ¿Ya? A ver, primer caso. Sofía, de 4 años, está jugando en el patio y al lanzar la pelota se mete debajo de una banca larga. Ella quiere sacar la pelota, pero no puede. Ve a su alrededor y coge un palo largo y con eso ayuda a acercar la pelota hacia ella. En este caso, Sofía demuestra un actuar competente. Un actuar competente. A, sí, porque demuestra una actitud positiva para afrontar la situación. B, sí, porque es una situación real que suele suceder siempre. C, sí, porque Sofía usó todos los recursos para dar solución al problema. Y D, sí, porque tiene conocimiento de ubicación cerca y lejos. A ver, Nelly me dice la A, mi Susan me dice la C. A ver, acá cuando dice sí, la A dice sí porque demuestra una actitud positiva para afrontar la situación. Pero no hay que olvidar que más es el enfoque de competencias. En la C sí porque usó todos sus recursos. ¿Cuáles para dar solución? ¿Cuáles son los recursos que usó? Su conocimiento, sus materiales, porque ella buscó un palo largo para ayudarse, ¿no? Buscó unos recursos para solucionar su problema. Muy bien, mi Yamir, mi Rosa, mi Susa. Excelente. El caso 2 dice, en el aula de 5 años, luego de recorrer por los alrededores del servicio educativo, la docente convoca una asamblea y abre el diálogo comentando el problema sobre la basura existente en los alrededores del servicio educativo. Luego de escuchar las opiniones de las niñas y los niños, la docente pregunta, ¿cómo podría afectar la basura
en nuestra salud? A través de esta intervención, la docente busca A. Promover el trabajo cooperativo. B. Promover el conflicto cognitivo. C. Construir el nuevo conocimiento. Y D. Generar interés por el aprendizaje. ¿Qué es lo que pretende la docente, ¿no? Con la pregunta, ¿cómo podría afectar la basura en nuestra salud? A través de esta intervención, ¿qué busca la docente? La B, me dicen la B, promover el conflicto cognitivo, Miss Susan, Miss Rosa, Miss Isabel. Ajá, así es, ¿no? Ella los está conflictuando, está preguntando qué podría afectar, ¿no? Y es ahí donde el niño se conflictúa y puede hacer sus propuestas. Muy bien. Muy bien, mi Susana. La C decía, construir el nuevo conocimiento es ya todo un proceso, ¿no? Pero antes de construir el conocimiento, Miss, es que la docente primero los ha conflictuado para que luego ellos puedan construir su conocimiento, ¿no? La tercera, la directora del Servicio Educativo Divino Niño se reúne con las docentes, para brindar orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias. ¿Qué orientación no corresponde al CENEP para el desarrollo de competencias? A. Partir de saberes previos y situaciones significativas. B. El docente siempre debe partir de saberes previos y mediar el progreso de los niños y niñas. C. Promover el trabajo grupal e involucramiento de las familias. Y D. Generar el conflicto cognitivo y promover el pensamiento complejo. Ahí es cuál no, o sea, cuál será la falsa, la que no están en las orientaciones que hemos estado leyendo, ¿no? Que hemos estado analizando. Mi Susan me dice la C. Claro, ¿no? Y las orientaciones, ¿qué son las orientaciones pedagógicas? Son todas las consideraciones que tenemos que tener nosotros a la hora de plantear situaciones significativas, ¿no? A todas las actividades que tenemos que plantear. Y entonces, cuando menciona promover el trabajo grupal e involucramiento en las familias, esto es lo que no orienta, no propone el CENEP, ¿no? Así es. 4. Miriam es una docente que organiza y acondiciona los espacios educativos con los materiales a disposición de las niñas y los niños para promover la autonomía en ellos. Además, parte de situaciones reales, permitiéndoles explorar y experimentar e indagar para encontrar soluciones a través de la reflexión y poder tomar decisiones. En ese sentido, ¿desde qué enfoque trabaja la docente? A. Cognitivo, humanista, conductual, constructivista. Miss Isabel me dice la D. Miss Susana también. Así es, Miss Nelly también. La D. No. Miss Nelly, a ver, ¿qué me dijo la B? Humanistas. Nosotros estábamos con el enfoque del CENEP, estamos trabajando con el enfoque constructivista. Y acá en el caso dice la disposición de los niños y niñas. ¿Por qué pone los materiales, la docente, a la disposición de los niños y niñas, a la altura de los niños y niñas? ¿Por qué? Porque considera al estudiante como
como eje central del aprendizaje, ¿no? Y también promueve su autonomía. Además, parte de situaciones reales, explorar, experimentar, indagar. Entonces, ¿para qué? Para que él pueda construir sus aprendizajes y encontrar, ¿no?, soluciones a su reflexión. El 5. Sebastián y Franco son muy buenos amigos. A ellos les gusta jugar a los superhéroes para disfrazarse y como tal usan diferentes materiales que encuentran en su entorno como telas, palos, cajas, etc. Considerando la teoría de Piaget, ¿en qué etapa del desarrollo se encuentran los estudiantes? Etapa sensorio-motora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas, etapa de las operaciones formales. Porque ellos se han disfrazado, han estado haciendo representación, ¿no? ¿Y se acuerdan en qué etapa están las representaciones? Ahí se ve que estaban con palos, están haciendo representación simbólica, ¿no? Porque se están imitando. A ver, Mises, la B, me dice mi Susan. Y Yamil también me dice la B. Así es, Mises, es la etapa preoperacional, ¿no? Excelente. Ahí es la etapa del simbolismo, ¿no? La noción simbólica desarrollan ahí, de 2 a 7. La 6. Roberto, de 3 años, puede ponerse los zapatos por sí mismo, pero se los coloca al revés. En esa situación, la docente busca continuar, no nos olvidemos del término, favoreciendo la autonomía de Roberto. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ese propósito? A. Decirle a Roberto que él es un niño grande y por lo tanto ya puede ponerse bien los zapatos. Luego pedirle que se los ponga correctamente. B. Pedir a Roberto que camine y preguntarle si puede hacerlo cómodamente cuando usa los zapatos de esa manera. Luego ayudarle a ponérselos adecuadamente. C. Pedirle a un niño que sepa colocarse bien los zapatos, que se los ponga delante de Roberto. Luego decir a Roberto que observe a su compañero para que aprenda de él. ¿Cuál será la respuesta, Mises? A ver. Miss Yasmín me dice la B. Miss Rosa, Miss Susana también me dicen la B. Ajá. Esa es la correcta. Sí, la B, ¿no? ¿Por qué? Porque acá le está continuando favoreciendo la autonomía. Entonces pedir que él mismo se dé cuenta y preguntarle si puede hacerlo cómodamente. Cuando usa los zapatos de esa manera. Luego ayudarle la mente para no dejarle con el zapatito mal, ¿no? 7. Carla, de 3 años, ha ingresado hace poco al jardín. El primer día ella se resistía a ingresar al aula. Entonces la mamá le entregó a Carla el oso de peluche favorito de la niña para que la acompañe. Tras ello, Carla ingresó al aula, pero se mantuvo aislada de sus compañeros toda la jornada mientras se aferraba a su oso. Al segundo día, Carla ingresó al aula con su oso, pero se mantuvo junto a la docente. Al tercer día, la docente observa que de vez en cuando Carla se acerca a sus compañeros, pero inmediatamente se retrae y vuelve a interactuar solo con su oso. La docente interpreta que Carla se encuentra en proceso de transición del hogar a la escuela y busca continuar favoreciendo ese proceso.
Considerando dicho propósito, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que realice la docente? A. Carla, ven, vamos a trabajar juntos. Guardaré tu osito y te lo devolveré a la hora de la salida. B. Carla, pregúntale a tu osito si quiere estar con nosotros. Nosotros tenemos muchas ganas de trabajar con ustedes. C. Carla, creo que tu osito quiere descansar. Vamos a sentarlo en ese estante y desde allí él te va a cuidar mientras trabajamos juntos. ¿Cuál será la respuesta, Miss? A ver, escríbanlo. No se olviden que acá dice que se encuentra, que ella ya se dio cuenta que se encuentra en el proceso de transición del hogar a la escuela. ¿Y qué busca la docente? Busca continuar favoreciendo ese proceso. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Isabel me dice la B. Ujú. Así es, es la B, ¿no? Carla, pregúntale a tu osito si quiere estar con nosotros. Nosotros tenemos muchas ganas de trabajar con ustedes, porque ella quiere continuar, ¿no? Continuar favoreciendo el proceso de transición. La 8. La docente y los niños del aula de 5 años se encuentran planificando el proyecto Vamos a hacer un robot. En ese contexto, los niños proponen distintas actividades. Mientras la docente anota sus propuestas en la pizarra, la docente nota que los niños plantean muchas actividades. Entonces decide aprovechar esa situación para promover en los niños procesos metacognitivos. Considerando el propósito, ese propósito, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente? A. Leer las actividades propuestas y preguntarles si creen que podrán realizar todas. Luego proponerlas que elijan aquellas que sean posibles de realizar, considerando el tiempo y los recursos con los que cuentan. B. Escoger las actividades que realizarán los niños durante el proyecto y organizarlas temporalmente. Luego explicarles por qué eligió tales actividades y las organizó de esa manera. C. Decirles que todas las propuestas son valiosas, pero que un proyecto no puede tener tantas actividades. Luego indicarles que elegirán por votación las actividades que realizarán. ¿Cuál será la respuesta, Mises? Porque ella quiere realizar procesos metacognitivos. Eso es lo que ella quiere realizar. ¿Cuál de ellos responde a procesos metacognitivos? Ajá, Miss Yamil, Miss Susan, Miss Isabel, me dicen la A. Así es, Misses. Acá están los procesos metacognitivos, ¿no? Acá leerles la actividad propuesta y preguntarles si creen que podría realizar todas. Luego proponerles que elijan ellos, ¿no? Aquellas que sean posibles, ahí van a pensar, considerando el tiempo y los recursos, ¿no? Muy bien. La 9. Yasmín es una niña que presenta baja visión y será incluida en el aula de 5 años. A raíz de ello, las docentes de la IEI comparten ideas sobre cómo favorecer la inclusión de la niña en el aula. A continuación se presentan los comentarios de 3 docentes. Sandra, sería bueno establecer turnos para que cada día un niño esté pendiente de Yasmín y alcance los útiles que ella quiera. Así Yasmín se sentirá más cómoda en el aula. Gladys dice, creo que es necesario plantear para Yasmín actividades más sencillas que las propuestas para sus compañeros. Así ella percibirá que también puede aprender. Marta dice, pienso que se pueden colocar puntos de apoyo en el aula que ayuden a Yasmín a reconocer el espacio. Así ella podrá ubicarse con facilidad y desplazarse por su cuenta. ¿Cuál de los comentarios se enmarca en el enfoque inclusivo? ¿El de Sandra, el de Gladys o el de Marta? Dices, ¿con cuál de ellos es que se puede dar la inclusividad?
Miss Isabel, Miss Rosa, Miss Yamir me dicen la C. Así es, Misses, ¿no? El de Marta, porque así van a poder, ella va a poder desplazarse, porque ¿qué es la inclusión? No es discriminar ni darle, sino es promover el espacio y los materiales para que pueda desarrollarse, buscar siempre la mayor autonomía posible, ¿no? La 10, los niños y la docente del aula de 5 años pasean por la ribera del río. Al llegar a una cocha, observan pequeños peces. Entusiasmados conversan sobre lo que observan. De regreso al aula, Pedro le pregunta a la docente, señorita, ¿qué respiran los peces? Agua. A partir de la intervención de Pedro, la docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones sobre la respiración de los peces. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? ¿Qué es lo que busca la docente? Que construyan sus propias explicaciones. Entonces, A, decirles que en el agua hay oxígeno y que los peces respiran ese oxígeno. Para ello, en lugar de pulmones, poseen branquias en función de que funcionan como un colador que solo deja pasar el oxígeno. Finalmente, pedirles que digan con sus propias palabras lo que entendieron. B, presentarles una ilustración del sistema. Por favor. Entonces acá dice, ¿no? A partir de la intervención de Pedro, la docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? A, decirles que en el agua hay oxígeno y los que peces respiran, ¿no? Y hemos leído esto. La B dice, presentarles una ilustración del sistema respiratorio de los peces. Luego pedirles que la observen y describan detalladamente. Finalmente, pedirles que a partir de la ilustración planteen hipótesis respecto de qué y cómo respiran los peces. Y C, proponerles que dibujen qué y cómo se imaginan que respiran los peces. Luego pedirles que conversen con sus compañeros sobre lo que han dibujado. Finalmente, buscar con ellos información que complemente sus respuestas. Ajá, Miss Isabel, Miss Rosa, Miss Susan, Miss Nelly, Miss Yasmín. Me dicen la C. Así es, Misses, así es. Es la C porque acá está el propósito, ¿no? Que tiene la docente, de que ellos mismos vean. La docente, la 11, la docente y los niños de 5 años acordaron criar pollitos durante las primeras semanas. Los niños les servían granos en tapas de frasco y los pollitos comían sin dificultad. Sin embargo, en los últimos días, los pollitos se suben a las tapas, escarban y riegan los granos por el suelo. Debido a ello, algunos incluso se quedan sin comer. Con el propósito de promover en los niños habilidades para resolver problemas, vamos a ver qué es lo que siempre buscamos, qué es lo que quiere promover la docente. Con el propósito de promover en los niños habilidades para resolver problemas de su entorno, la docente conversa con ellos y acuerdan elaborar un comedero para pollitos. Además, acuerdan que este comedero cumpla con ciertas características. Debe ser de tal manera que los pollitos no puedan subir sobre él, ni escarbarlo, ni regar la comida fuera de él. Considerando el propósito de la docente, ¿qué acción es pertinente para orientar el diseño del comedor? A, pedirles
que en grupos imaginen cómo sería un comedero que cumplan con las características acordadas. Luego pedirles que expliquen su idea con un dibujo y que señalen de qué materiales lo elaborarían. B. Presentarles el dibujo de un comedero que cumpla con las características acordadas. Luego, entregar a cada grupo un material distinto para que elabore cada uno, con un comedero según el diseño. C. Visitar el corral de una familia cuyo comedero de pollos reúna las características acordadas y pedirles que lo observen bien. Luego, al regresar al aula, pedirles que elaboren el comedero según lo observado. ¿Cuál será la respuesta, Mises? Ajá, mi Rosa, mi Susana me dice, no, mi Susana me dice la A, mi Yamil me dice la A. Ujú. Así es, Mises, es la A, ¿no? Es la A, porque acá ellos van a imaginar cómo sería el comedero que cumplan con las características. Luego pedirles que expliquen su idea. En la C es buscar modelos. Entonces no es viable porque no se buscan los modelos para que ellos puedan copiar. Porque ¿cuál es el propósito de la docente? Que ellos puedan resolver esos problemas, ¿no? La 12. La perrita sultana que vive en la IE ha tenido crías la mañana de hoy. Los niños de 4 años y la docente están observando a los cachorros. Cuando de pronto Esteban dice, mira, los perritos están con los ojos cerrados. Ante esta situación, ¿qué acción es pertinente para generar información que permita a los niños comprender por qué los perritos nacen con los ojos cerrados? A. Explicarles que los perritos nacen con los ojos cerrados, pues pasan muy poco tiempo en la barriga de su mamá y cuando nacen sus ojos aún no han terminado de formarse. B. Proponerles averiguar por qué los perritos tienen los ojos cerrados al nacer, preguntando a personas que saben el tema y revisando juntos textos explicativos sencillos. C. Pedirles que en grupo planteen sus respuestas y luego las compartan en asamblea y expliquen el porqué de estas. ¿Cuál será la respuesta, Mises? Ujú. ¿Qué es lo que quiere la docente? ¿Qué acción es pertinente para generar información? Ellos quieren generar información, ¿no? Generar información. ¿En cuál de ellos genera información? Muy bien, mi Susana. En la B, ¿no? Proponerles averiguar por qué los perritos tienen los ojos cerrados al nacer, preguntando a personas sobre el tema y revisando textos explicativos sencillos, ¿no? Muy bien. Muy bien, Mises, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Bonito fin de semana. Gracias. Muchas gracias, Miss, igualmente. Bendiciones.